En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por mí se llega a la ciudad del llanto, por mí se llega al dolor eterno, y a los que se han perdido para siempre. Ha dictado justicia el gran Creador, me hizo con su poder divino, con toda su ciencia y amor primigenio. Nada fue antes que yo, sino lo eterno. Ustedes que a este recinto penetran, renuncian para siempre a la esperanza. Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo Noé Zamora González. Este es el primer video de una serie que vamos a tener sobre distintos temas que van a ser de su interés. Acabo de leer un fragmento de la obra de arte de Dante Alighieri. Este fragmento que leí, él lo menciona que está inscrito en la entrada del infierno. Obviamente es una imagen que él se imagina, pero representa muy bien el sentido de, de la entrada del infierno. Abandonen toda esperanza. Vamos a ver en este video qué es un demonio y cuál es su origen. Para empezar, como número uno, mucha de la información que les voy a presentar está basada pues en las enseñanzas del sacerdote José Antonio Fortea. Tengo varios libros de él. Este es un sacerdote español, actualmente el más famoso del mundo. Anterior a él existía el padre Amort, Gabriel Amort, pero falleció, no tiene mucho que falleció, que era el exorcista más famoso del mundo. Actualmente pues el padre Fortea, digamos que tiene bastante experiencia con exorcismos con demonios y en distintos temas religiosos. Entonces nos vamos a apoyar en su experiencia, en lo que nos enseña en sus libros y en la enseñanza pues que tiene la iglesia durante cientos de años. Para empezar, la humanidad siempre ha sido curiosa, siempre ha estado buscando respuestas, está sorprendida por lo paranormal, tratando de encontrar respuestas a todo lo que ve a su alrededor. Obviamente la humanidad tiene la ciencia para ir adquiriendo el conocimiento de lo que hay en su entorno, pero como ustedes saben, el ser humano está formado de alma y cuerpo, y digamos que también tenemos en la parte espiritual pues la ayuda divina. Dios en su infinita misericordia viene a revelar la verdad de, en la que estamos, para que podamos entenderla y podamos cumplir nuestro fin, nuestro cometido aquí en la tierra. Entonces a esto se le llama la revelación divina, que originalmente Dios la realizó de alguna manera indirecta a través de sus profetas, y después lo hizo de manera directa a través de su Hijo, y pues estas enseñanzas pues siguen comprendidas en la Biblia y en la tradición de la iglesia. Y pues bueno, vamos a entrar directo al tema. Eh, Vivimos pues en un mundo en el que siempre se está enfrentando el bien y el mal. Es por eso importante conocer a qué nos enfrentamos, conocer nuestro enemigo. Para empezar vamos a ver qué es un demonio. Aquí tenemos la definición que nos da el padre Fortea. Un demonio es un ser, es un ser espiritual de naturaleza angélica condenado eternamente. No tiene cuerpo, no existe en su ser en ningún tipo de materia sutil ni nada semejante a la materia, sino que se trata de una existencia de carácter íntegramente espiritual. Dado que no tiene cuerpo, los demonios no sienten la más mínima inclinación a ningún pecado que se cometa con el cuerpo. Es diferente al ser humano porque su naturaleza es distinta. O sea, nosotros tenemos la naturaleza humana, ellos tienen la naturaleza angélica. No tienen pecados del cuerpo. O sea, por ejemplo, un pecado del cuerpo pudiera ser la gula, esas ganas de comer mucho, pues ellos no necesitan comer. O la lujuria, pues ellos tampoco tienen esas necesidades, no tienen cuerpo físico, es un ser espiritual. Por lo tanto, no tienen esta inclinación a los pecados carnales. Sin embargo, su manera de alejarse de Dios, de pecar, es muy similar a la psicología del ser humano. Ahorita van a ir viendo y entendiendo por qué. Al ser creados, obviamente Dios es un ser eterno, lleno de amor, lleno de todas las virtudes en su máxima expresión,
y pues creó a los ángeles, también los creó en total libertad, y Dios los creó también pues para que los ángeles se acercaran a él y lo amaran, ¿no? Así como él los ama, que fuera algo, pues algo más recíproco, eh, no porque Dios lo necesite, sino porque Dios los ama y los creó por amor. Eh, en su infinita sabiduría, Dios decidió probar a todos los ángeles para ver si eran merecedores pues, de estar en la presencia de Dios en esa alegría, porque les dio la capacidad intelectual para poder decidir. Eh, tenemos pues ángeles buenos y ángeles malos. Algunos decidieron libremente obedecer a Dios, seguirlo. Digamos que en ese momento ellos sabían de la existencia de Dios, mm, pero no lo podían ver directamente, o sea, sabían que ahí estaba, digamos que escuchaban su llamado, pero no lo veían. Aún así los buenos decidieron seguirlos, a los ángeles buenos, pero hubo otros ángeles que decidieron seguir un camino distinto. Para empezar, empezaron a aceptar poco a poco en su inteligencia la opción de desobedecer a Dios como una opción, o sea, ya pensaban en la desobediencia como una opción. Los buenos ni siquiera la tenían como opción, no existía esa posibilidad. Entonces los ángeles malos empezaron a tener esa idea de desobediencia como una opción, y pues digamos que era un pecado venial, un pecado pequeño al pensar y dudar, tener esa duda sobre Dios. Pero después, poco a poco, fueron aceptando esa idea. O sea, una vez que ya aceptaron como verdadero el mal, aceptaron la desobediencia, pues fueron cayendo dentro de su error. Por lo tanto, pues la inteligencia que tenía, pues les sirvió solamente para irse cada vez alejando más de Dios, porque empezaron a crear razonamientos propios para justificarse por qué se estaban alejando de Dios. Entonces, esto ya se convirtió en un pecado más grave, en un pecado mortal para ellos, porque ya fue un acto de su voluntad. Entonces ya intervino su inteligencia y su voluntad, decidieron ya no estar con Dios. No solo era ya un enfriamiento, sino ya era una desobediencia. eh, Aceptaron ya tener un destino aparte de Dios. A pesar de esto, pues Dios les hacía llamados para que volvieran hacia Él, pero pues ellos los empezaron cada vez a rechazar más y más. Obviamente algunos sí escucharon sus llamados de Dios y pues se fueron al lado de los ángeles buenos y volvieron con Dios. Pero en el cambio los ángeles malos cada vez se empezaron a alejar más y más de Dios. Empezaron a ver a Dios como un tirano. O sea, seguir sus normas les parecía algo como si él fuera un opresor que les quitaba libertad. Muy similar a lo que muchas veces le pasa al ser humano, ¿no? Escuchamos la voz de Dios y sentimos que nos oprime y mejor nos alejamos. Y pues bueno, algo similar les pasó a los ángeles que desobedecieron a Dios. Lo veían como obstáculo para la libertad o la llamada libertad, y eh, también se llenaron de soberbia, o sea, porque él sí, nosotros no, si, o sea, se sabían seres importantes, entonces empezaron a llenar de soberbia y poco a poco comenzaron a odiar a Dios. Ya esos llamados que les hacía Dios, en lugar de aceptarlos, los alejaba más porque lo odiaban. Es, por ejemplo, cuando un hijo se va de la casa y el papá le dice no te vayas, y pues el hijo eh, le dice déjame en paz, o sea, ya no quiere escuchar esa voz. Digamos, los demonios, bueno, los ángeles malos, que ya podemos para este punto llamarlos demonios, pues se fueron alejando de Dios, ya no aceptaron este llamado. Eh, Obviamente cada uno fue razonando cosas diferentes, justificándose de maneras diferentes para alejarse de Dios. Entonces, algunos se hicieron más soberbios, algunos eh, se fueron, los ángeles, los demonios cada vez se fueron deformando más en sus pecados. En cambio los ángeles buenos fueron creciendo en sus virtudes, o sea, si tenían una virtud, eh, pues fue creciendo, porque estaban siguiendo el camino de Dios. En cambio los demonios, pues sus pecados fueron creciendo y los fueron deformando. Cada ángel pues tiene su naturaleza, o sea, los ángeles también, digamos que hay distintos tipos de ángeles. En el caso de los buenos pues tenemos serafines, querubines,
están los arcángeles, ángeles. Entonces hay distintas clasificaciones de ángeles que más adelante podremos ver. Pero digamos los ángeles buenos pues están al servicio y a la gloria de Dios, para lo cual fueron creados. En cambio los demonios también, de las distintas clasificaciones, también hay demonios de varios tipos que están pues alejados de Dios en su error. Los ángeles buenos pues fueron admitidos en la presencia divina. Entonces una vez que ya contemplaron la presencia de Dios, pues para nada van a quererse pasar al lado de los malos, porque ya están llenos, están totalmente felices y completos. Ya pudieron ver totalmente la esencia de Dios, ya no se quieren alejar de allí. En cambio los ángeles malos pues ya quedaron privados de esta visión. ¿Por qué? Porque como les decía, Dios les da esta libertad, pero llegó un punto donde ya la decisión fue definitiva y los demonios se quedaron alejados. No es que Dios les haya dado la espalda, sino que más bien ellos le dieron la espalda a Dios. Entonces Él respeta la libertad de cada uno. Ya Dios dejó de mandarles estas gracias de arrepentimiento, porque como les decía, solo hacía que lo odiaran más, ya no ayudaba. En el caso de los ángeles, pues que ya vieron a Dios, pues ya no pecaron nunca más. En cambio, los que están alejados, pues sí se fueron deformando cada vez dentro de sus pecados, y por eso es también correcto representar al demonio así como lo vemos en las pinturas o en los cuentos, así feo, con barba, con cuernos, deformado, porque aunque sabemos que no tiene cuerpo, el, ciertamente su espíritu está totalmente deformado con los pecados. Entonces es un ser pues ya muy distinto a lo que originalmente fue creado. Y por aquí también en el libro del Apocalipsis, en la Biblia, pues, no, o Revelaciones, para los que tengan una Biblia distinta, pues viene esta pequeña cita donde nos menciona de esta batalla que hubo en el cielo. Dice, voy a leer un fragmento. En este momento empezó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo. El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, pero no pudieron resistir y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Echaron pues al enorme monstruo, a la serpiente antigua, al diablo o Satanás, como lo llaman, al seductor del mundo entero, lo echaron a la tierra y a sus ángeles con él. Entonces resonó en el cielo un griterío inmenso. Ya llegó la liberación por el poder de Dios. Reina nuestro Dios y su Cristo manda. Fue arrojado el que acusaba a nuestros hermanos, el que día y noche los acusaba ante nuestro Dios. Mas ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la valentía con que lo proclamaron, ya que despreciaron su vida hasta sacrificarla por él. Por eso alégrense los cielos y ustedes que viven en ellos. Ay de ustedes tierras y mares, porque el diablo ha bajado a ustedes temblando de furor al saber que sus días están contados. El diablo pues le tiene un miedo, un pavor a Dios, porque sabe que se alejó, él ya no tiene oportunidad de regresar. Cuando sea el juicio final, pues ellos van a ser castigados en ese lugar de tormento. Entonces tienen mucho miedo. Sí, el diablo le tiene miedo a Dios, no es al revés, eso es real. Entonces mientras estamos cerca de Dios, pues el diablo difícilmente puede lograr hacer algo. Algo más que les iba a comentar sobre este texto que acabamos de leer es sobre la batalla del arcángel San Miguel con los ángeles buenos y Satanás y los ángeles malos o demonios. Entonces, cómo se enfrentaron. Originalmente yo también pensaba que era una batalla como de espadas, así como las vemos en las películas, pero como ya mencionamos al inicio, son seres espirituales. Entonces se dio una batalla intelectual, una batalla de razonamientos, una batalla en donde los ángeles buenos trataban de convencer a los demonios de volverse a Dios, y lograron convencer a algunos y se regresaron al lado de los buenos. Pero también sucedió lo contrario. Algunos demonios convencieron a algunos ángeles malos de que se fueran al lado de los malos, ¿no? Entonces ya se crearon estos dos grupos, donde, como les mencionaba anteriormente, los buenos ya están en la contemplación y presencia beatífica de Dios, y los malos pues fueron arrojados, como se menciona aquí, a la tierra, a andar aquí en el mundo haciendo daño. Después en otra parte aquí del texto, casi al final que leí,
pues se menciona ya a los que vencen por la sangre del cordero. Bueno, obviamente el demonio hace la guerra a las personas, a los seres humanos que quieren seguir el camino de Dios, porque pues es lo contrario al demonio. Recordemos que el diablo es el padre de la mentira, y como dice el dicho, más sabe el viejo, perdón, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Pues ese es uno de los mayores engaños que tiene actualmente en la humanidad: hacer creer al mundo que el diablo no existe, que el infierno no existe. Mucha gente, oímos por ahí que dice mucha gente, no, el infierno está sobre la tierra y cada quien se hace su propio infierno. No es verdad. O sea, la tierra es una cosa, y el infierno es otra cosa. O sea, el infierno sí existe, el diablo sí existe, está aquí en la tierra, y pues está para alejar a las personas de Dios. Los demonios, volviendo un poco al tema de los demonios, están encerrados en sí mismos, llenos de odio, odio contra ellos mismos por haberse alejado de Dios. Constantemente están viendo sus propios pecados. O sea, son seres eternos, ya tienen, pues, no puedo decir un número de miles de años, millones de años, porque los ángeles viven un tiempo diferente que se llama Evo, pero tienen una infinidad de tiempo de existir, durante todo ese tiempo, pues siempre están reprochándose a sí mismos, llenándose de odio por haberse alejado de Dios, o incluso todavía odian a Dios. Entonces también odian a los que les dieron las razones para alejarse de Dios. Y obviamente hay ángeles que pecaron de una manera más fuerte, entonces están más deformes en sus pecados, su espíritu está más deforme y sufren más. O sea, son seres que están sufriendo, odiando constantemente. Entonces, bueno, tampoco se les vaya a ocurrir como que, voy a hacer oración por los demonios porque para que no sufran. No, o sea, ellos ya, su decisión ya fue definitiva, ya están lejos de Dios, entonces no podemos hacer nada para que ellos vuelvan. Eso, Dios les hizo llamados, no los aceptaron, entonces ya se quedaron allí. Pero sí es muy importante que entendamos a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Actualmente en el mundo, en la tierra, pues sigue existiendo esta batalla espiritual entre el bien y el mal, y pues nosotros estamos en medio. Entonces, si seguimos el camino de Dios, pues nos va a ir bien, pero si seguimos y escuchamos al demonio, pues vamos a terminar muy mal. Entonces debemos estar conscientes a qué nos enfrentamos, y es por eso esta serie de temas que vamos a empezar a tocar. En el caso de el día de hoy, pues solamente fue qué es un demonio y el origen, para que podamos entender los conceptos que más adelante vienen. Más adelante pues vamos a ver, por ejemplo, cómo se hace un exorcismo, eh, cómo detectar si una persona está poseída o no, cuando hay algún maleficio o algún hechizo, cuando hay un fantasma o demonio en la casa. Entonces vamos a empezar a saber y discernir qué es verdad y qué no. Entonces los invito a que nos sigan en esta página de historias de terror en Nuevo Laredo. Soy su amigo Noé Zamora, y pues nos vemos en el próximo video. Y terminamos pues como empezamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.